Muy buenas noches, chicos. Entonces vamos a empezar obviamente con estas últimas sesiones en cuanto a la primera asignatura se refiere, que es la cuestión de inversión extranjera directa. Ya hoy terminamos las dos últimas sesiones en cuanto a esta tutoría y posteriormente, en la segunda sesión, en esta última, posteriormente vamos a estar poniendo de acuerdo para la aplicación de la evaluación, para la aplicación de un examen. Obviamente, pues ya sea que se los libere, no sé, como ustedes gusten, hoy mucho más tarde, no sé, o ya sería la cuestión de que repasaran y se los libero mañana. No sé si quieran más o menos que se los esté liberando más o menos a esta misma hora para que tengan oportunidad de presentar la evaluación. De hecho, sus trabajos, los trabajos que han entregado, pues ya están evaluados todos completamente, las 4 actividades y los 2 trabajos de investigación también, para que vayan ahí sacando sumatorias y teniendo más o menos de la noción de los puntos, en este caso que obviamente tengan ya acumulados para la evaluación y sacar una noción de su calificación final en su debido momento también. Si tienen algo pendiente, creo que ustedes no tienen nada pendiente, pero pues creo que algunos sí tienen todavía pendientes de enviar unos trabajos, pues que en este caso que los envíen lo más pronto posible, porque una vez ya aplicado el examen, pues ya se cierra la evaluación también, chicos. Entonces vamos a terminar de ver algunos temas que están pendientes todavía y en la última sesión nos ponemos de acuerdo como en consenso del grupo en general, lo que opine la mayoría, lo ponemos en este caso el examen el día de mañana y la hora también, a la hora que obviamente se pongan de acuerdo ustedes para liberarles el link para la presentación del examen. No sé si tengan alguna duda, chicos, en ese aspecto. ¿El examen tendrá un límite de horas para realizarlo, profe? Por ejemplo, si ustedes dicen queremos que nos lo libere a las 8, puede ser a lo mejor de 8 a 10. No se van a tardar mucho, si acaso unos 20 minutos en contestar el examen, no se tardan mucho. Pero checamos más o menos que estén en los tiempos que a ustedes también no les interrumpen sus actividades o personales o laborales más que nada, porque creo que algunos, como Simón, creo que sale ahorita a las 8:30 apenas se va conectando, entonces más que nada es no afectarlos a ustedes tampoco. Lo podemos poner a las 8 o a las 9 y se los libero de 9 a 11 por decir, para que tengan el tiempo correspondiente para realizarlo. Pero nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema por eso. Okay. Viviana, ¿tenías una pregunta, Viviana? No, profe. ¿No? Ok, correctos. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla. Juan Diego, no sé si tengas algo pendiente que enviar de actividades o de tareas, Juan Diego. ¿Todavía te falta algo por ahí? Bueno, mientras les voy a compartir pantalla, creo que no nos escucha. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí creo que me falta una actividad nada más. Ok, porque ya, de hecho ya está calificado todo, nada más pues para que lo envíes, pues obviamente hoy mismo, ya para cerrar toda esa cuestión, ya nada más para que esperen el examen. Ah, ok, pero sí lo puedo, o sea, hoy mismo. Sí, de ahorita de ya. Sí, 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 ya envíala. Si quieres, terminando ahorita las sesiones, ya la cargas. No sé si era Ah, una ok. actividad o una tarea lo que te faltaba todavía, al parecer. Sí. Bueno, ahorita se la envío. Ok. Sí. Ok, entonces estábamos viendo cuestiones de la inversión extranjera directa, pues obviamente qué son el proceso de inversión extranjera. Vimos también donde normalmente a nivel mundial está localizada la mayor parte productiva dentro de nuestro, obviamente, globo terráqueo, y veíamos una cuestión de causas y efectos de atracción de inversión extranjera directa también.
cuáles son las causas, cuáles son los efectos en su determinado momento. Entonces ya habíamos visto las causas, vamos a ver los efectos. Como efecto número 1 tenemos la reubicación de capital entre sectores e industrias. Obviamente también tenemos la obtención de ventajas comparativas, la cuestión de reubicación de capital entre países, tenemos cambios en los patrones de consumo y la demanda en general, la incorporación de nuevas empresas y nuevos modelos organizacionales, la sustitución de relaciones de mercado, introducción de productos diferenciados, establecimiento de nuevas empresas y en este caso también nos da como efecto una compra de activos y alianzas entre firmas. De hecho, pues todas estas cuestiones es lo que normalmente ha venido pasando a nivel mundial. Obviamente el capital de algún tipo de empresa obviamente se reubica porque obviamente va a invertir en nuevos mercados, por eso nos dice que es una reubicación de capital entre sectores e industrias. Normalmente a veces si están invirtiendo su fábrica es de algún tipo de manufactura, pues hay empresas que tienen un excedente económico y quieren invertir en otros ramos, a lo mejor no industrial, pero a lo mejor en un sector alimentario, gastronómico o a lo mejor algún sector servicio o también en determinado momento algún otro tipo de sector financiero. Entonces es por eso que dice que es reubicación de capitales y obviamente se puede mezclar entre varios sectores. Obviamente pues hay ventajas comparativas a nivel globalizado. Ya a lo mejor las cosas funcionan de una manera en su país de origen y las implementan en otro país destino o simplemente a lo mejor en su país de origen implementan algún tipo de estrategia que les es funcionable, pero en el país destino donde van a invertir a lo mejor no les funciona ese tipo de estrategias, entonces obviamente reestructuran esas estrategias y plantean nuevas estrategias que en determinado momento también les sirve para implantarlas en su país de origen. Vimos otra vez nuevamente la reubicación de capital entre países, a lo mejor invierto en otro país, se reubica el capital, no necesariamente entre sectores industriales, también se reubica el capital entre diferentes países, como lo vemos. Obviamente va a cambiar la demanda y el consumo, porque pues obviamente ya no nomás vamos a producir para nuestro país o para un sector de demandantes en un mercado nacional, sino a lo mejor un mercado internacional, entonces por eso cambian las cuestiones, que es lo que pasa muchas veces cuando lo que está pasando hoy en día en cuestión de comida, en cuestión de marcas, en cuestión de películas también lo vemos, streaming o plataformas para ver películas, pues obviamente ya se va globalizando toda esta cuestión. Ya existen, pues por ejemplo, existe un McDonald's, se puede decir que en cada país, que obviamente así está aperturado a la inversión extranjera. De hecho, es como dato curioso para checar la cuestión de inversión extranjera y checar la cuestión de globalización. Siempre se pregunta o se determinan si hay un McDonald's, entonces dicen, ok, hay un McDonald's en el país, sí hay un McDonald's, ok, entonces ese país ya está globalizado o ese país obviamente ya tiene inversión extranjera. También obviamente marcas como Coca-Cola, como Pepsi, en este caso pues sirven para medir esa cuestión de inversión extranjera a nivel mundial. Entonces son muchas cuestiones, obviamente hay empresas en determinado momento que determinan si un país acepta inversión extranjera o si en determinado momento pues el país está recibiendo inversión extranjera de otros, empresas multinacionales, de franquicias obviamente internacionales también y obviamente pues en determinado momento si el país le es rentable que ese tipo de empresas pues obviamente estén colocadas o estén brindando un tipo de productividad dentro de su mismo país. Obviamente, como aquí vemos, incorporación de nuevas empresas, mencionamos sustitución de relaciones en el mercado, pues obviamente cuando una nueva empresa llega a un mercado que estaba manejando, estaban haciendo los sistemas y procedimientos de alguna manera, puede llegar otra empresa y romper todo ese, obviamente, sistema y proceso que es con el que estaban acostumbrados, pues es sustitución de relaciones del mercado. A lo mejor llega una empresa y comercializa totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados. Entonces, todo eso viene, obviamente, como consecuencia de una inversión extranjera directa.
obviamente va a haber productos, productos sustitutos, o en su momento también va a haber productos diferenciados. Lo vemos marcas, por lo menos aquí en México, muchas marcas de ropa, vemos marcas de tenis, marcas de aparatos, y cada una, pues obviamente cada una de esas marcas se diferencia una de la otra, y se diferencian también a las marcas de índole nacional en este caso. Entonces todo eso nos ha brindado la globalización, y todo eso nos ha brindado la inversión extranjera directa en cada uno de los países. ¿Cuál es el beneficio de las inversiones internacionales? Como número uno nos dice mejor distribución del capital financiero. Y como número dos tenemos la riqueza de consumo. Obviamente estas dos cuestiones, estos dos beneficios nos va a dar como resultado la diversificación del riesgo. Nos dice que las inversiones internacionales diversificadas ofrecen a los inversionistas un rendimiento esperado más alto, o en este caso una reducción de sus riesgos, aunado a las ventajas competitivas en determinado momento. Entonces, pues obviamente ningún inversionista va a querer perder su dinero. Entonces, por eso hay ciertas cuestiones, como lo hemos comentado en las sesiones anteriores, que un país o una empresa examina, investiga, analiza si realmente el riesgo de invertir es mínimo. Ellos tienen que tener certidumbre en cuestión de la inversión, porque no van a, no van a, en determinado momento no van a arriesgar su capital, no van a arriesgar en cuestión de, obviamente, de algún tipo de evaluación o cuestiones de seguridad a sus empresas, a su producto, o en determinado momento que el mercado realmente no sea competitivo, o que sea un mercado muy cerrado en cuanto a demandantes, en cuanto a demanda. Entonces podemos llegar y ofrecer algún tipo de producto que a lo mejor en otro mercado esté bien recibido, pero pues hay tipos de mercados que son muy difíciles y hay que emplear otras estrategias. Entonces, toda esa cuestión tiene que ver a la cuestión de diversificación del riesgo. Obviamente, pues de antemano, si hay otras empresas que están en ese mercado, otras empresas extranjeras, pues quiere decir que sí es benéfico en determinado momento. O sea, por eso les mencionaba ciertas empresas que sí, que son como pioneras de que obviamente en determinado momento un país sí está aperturado para la inversión extranjera, y a partir de eso pues ya las demás empresas obviamente empiezan a negociar para ir obviamente a ese país destino en determinado momento también. Entonces, obviamente se diversifica toda esta cuestión en cuanto a los inversionistas. ¿Por qué? Porque pues en determinados momentos ellos esperan un rendimiento, ellos quieren el rendimiento más alto. Si es la cuestión de manufactura, pues obviamente siempre van a buscar la cuestión eh, de producir a un bajo costo. ¿Por qué? Porque van a tener más redituabilidad también. Entonces ellos, por lo tanto, pues van a tener más utilidad y más ganancias. O también en la cuestión ven la cuestión geográfica. ¿Por qué? Porque pues obviamente si van a producir, obviamente deben de producir en un país que esté bien situado en el globo terráqueo, donde puedan ellos obviamente exportar en determinado momento su producción, ya sea vía aérea, vía marítima, vía terrestre, y que obviamente el costo les sea asequible, y obviamente les dejen un mayor margen de ganancia y utilidad. Algunos otros beneficios que los países involucrados obtienen. Nos dice que para, obviamente, los que reciben el capital, pues obviamente se allegarán de recursos que permiten crear fuentes de empleo, obtención de más y mejores productos, innovación y desarrollo tecnológico en cuestión de área productiva y organizacional, y obras de infraestructura y urbanización que requiera la población y las empresas. Eso es como pasa aquí en México normalmente. Si se va a poner, por ejemplo, un H-E-B, un Walmart, pues ¿qué es lo que pasa? Normalmente negocian con la cuestión municipal, con el gobierno municipal. Ok, me voy a poner mi,
mi supermercado, digamos un H-E-B, por decir, obviamente negocian con la cuestión de municipal, que haya alumbrado, que haya calles pavimentadas, aledañas y que obviamente que sean accesibles para entrar a la tienda, que les decía que haya agua potable, que sea una colonia obviamente que cuente con todos los servicios en ese aspecto, que no sea una colonia muy alargada y cuando se pone una tienda de ese estilo, pues obviamente el municipio se procura que haya semáforos, que haya alumbrado, las calles pavimentadas y que obviamente pues todos los servicios estén conforme a ellos. Por eso también dicen en la cuestión de infraestructura y urbanización. Obviamente, ¿qué es lo que traen empresas? Pues empresas traen infraestructura, traen empleo también donde se va a invertir en determinado momento. Pero no hay que perder de vista una cuestión. Sí nos traen eso, pero en determinado momento también debemos de negociar con esas empresas que la utilidad, como son empresas extranjeras, pues la utilidad se va a su país de origen. Entonces debemos de negociar, en este caso, desde mi punto de vista, México debe de negociar con esos países que la utilidad se quede al 100%, que se vuelva a reinvertir en nuestro país. Entonces, algunos de los beneficios que tienen las empresas extranjeras en México es de que en el sexenio de Peña Nieto hicieron una negociación de que no iban a pagar impuestos. Entonces, cuando entró López Obrador, pues tenían esa inconformidad las empresas mexicanas del por qué ellos sí tienen, cómo pueden mantener un precio competitivo, salarios competitivos, si ellos están cumpliendo con las obligaciones fiscales. Entonces, esa era la discrepancia que había. Ok, sí, o sea, le doy facilidad a la empresa extranjera, pero pues hay que poner ciertas restricciones también. Hay países a nivel mundial, uno de ellos, por ejemplo, Escocia, que dice, ok, a lo mejor en determinado momento te concedo algunos aranceles, te concedo alguna situación fiscal favorable para que inviertas, pero la utilidad la vas a reinvertir al 100%. Si no quieres reinvertir la utilidad al 100%, me vas a pagar un porcentaje de tu utilidad. Entonces, de eso es lo que debemos de poner en práctica también nosotros, revisar nuestra legislación, porque obviamente hay una legislación en materia de inversión extranjera directa, la ley del IED. Entonces, debemos realmente reestructurarla, analizarla, volver a estudiar si realmente nos está siendo benéfico o realmente se están enriqueciendo esas empresas a costas de la misma nación de nosotros. Entonces, aparte de lo que nos traen de beneficios, pues también debemos de tener un beneficio propio en cuanto a la recepción del capital. Otro de los beneficios que nos dicen para las empresas de los países inversionistas, dicen obtienen mayores utilidades y se incrementa en la producción dirigida a nuevos mercados, obviamente reducción de costos y expansión de sus propios mercados. Entonces, eso es lo que el país le da en determinado momento. Pues por eso yo les decía, soy repetitivo, que la utilidad, obviamente, si se la da al país donde están invirtiendo, pues obviamente tienen que reinvertir esa utilidad o cierta parte de la utilidad, para mí, en la mayor parte de esa utilidad que se volviera a reinvertir en infraestructura, en a lo mejor en otras sucursales, en nuevas inversiones, nuevos proyectos de inversión también. ¿Por qué? Porque de esa manera pues el país se ve beneficiado y obviamente le da más crecimiento económico a la nación. No sé si hasta aquí tengan algo que aportar, chicos, algún punto de vista en este aspecto. ¿Algo que quieran opinar del tema? No, profe. Ok, muchas gracias. De hecho, por ejemplo, algo muy así, muy señalado, y de hecho, en cuestión a ese tema también, y varios grupos y varias personas me lo eh, pues han externado su punto de vista. Por ejemplo, Laredo es una de las fronteras a nivel, la frontera
a nivel Latinoamérica la más importante, por la cuestión del flujo de mercancías, más que nada por ese sentido. Pero pues no me dejarán mentir ustedes, los que son de Laredo en este caso, en infraestructura a la ciudad realmente sí le falta mucho. ¿De qué sirve que haya maquiladoras? ¿De qué sirve en determinado momento que esté obviamente frontera con Laredo, Texas, una ciudad muy desarrollada en ese aspecto, y que sea pues obviamente de los pasos fronterizos número uno a nivel Latinoamérica, más que nada por el flujo de mercancías? Pero está en este caso, le falta infraestructura, le faltan servicios, le faltan empresas, le falta inversión en ese aspecto. Entonces, sí es el principal flujo fronterizo, pero está muy descuidado en la cuestión de ese aspecto en infraestructura. Entonces, pues sí hay maquilas, pero pues obviamente debería estar mejor que se reinvirtiera la utilidad también de esas maquiladoras y no simplemente que el dinero sea o se vaya para pues el país del destino de esas maquiladoras en su momento. No sé qué opinen ustedes respecto a esa situación. No sé qué punto de vista tengan ustedes, chicos, los que son de Laredo o Reynosa, Matamoros también. Pues hasta donde yo sé, profe, fíjese, como usted dice, somos aquí en la primera frontera, pero en realidad lo que se comenta de que todo el dinero que se gana en lo que son los puentes internacionales, todo ese dinero va directamente hacia la Ciudad de México, no, aquí no se queda nada. Sí, 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 Entonces, sí, aquí hubo exacto. un presidente que estuvo peleando por eso y pero no, nunca pudo ganar eso de que el dinero se quedara de partido, que una parte o buena cantidad de parte de ese dinero se quedara aquí en la ciudad, pero no, todo se va para México, entonces aquí no se queda nada. Y sí tiene razón usted, esta ciudad carece de muchos servicios, carece de mucha infraestructura, este, falta más apoyo en eso. Sí, claro, o sea, si eso está brindando obviamente la ciudad, el paso, toda la cuestión de actividad fronteriza, pues obviamente tratar de reinvertir esa cuestión, no simplemente pues centralizar el ingreso que nos arroja la utilidad, pues llevarlo directamente a centralizarlo al país. Invertir en este caso también, si nos está dando, si es un punto de vista, un punto comercial estratégico, pues en determinado momento, pues obviamente también apoyarlo. Entonces sí vemos que la cuestión de fronteras, por lo menos en Tamaulipas, están un poco descuidadas en ese aspecto. A veces las ciudades en el interior están eh, pues más urbanizadas y las fronteras, que son pasos importantes, obviamente, están un poquito más descuidadas en esa cuestión. Ok, ¿cuál es el marco regulatorio internacional en cuanto a la inversión extranjera directa? Nos dice, existen obviamente leyes, como ustedes ya vieron en una investigación que realizaron, existen leyes, no simplemente la ley de inversión extranjera, obviamente también por eso les encargué esa investigación para que vieran todo el marco regulatorio. Entonces, el marco regulatorio, ¿a qué nos referimos con esta cuestión? Pues todas las leyes que intervienen en determinado momento que regulan la cuestión de inversión extranjera. En sí, la directa es obviamente la ley de inversión extranjera, pero también dentro de la Constitución mexicana hay apartados o hay artículos que determinan o regulan esta cuestión. Obviamente en la cuestión por ejemplo, hay otro tipo de leyes, la ley de cooperación eh, para, el desarrollo. Obviamente también existe esa parte y regula, obviamente tiene que ver y va ligada a la cuestión de inversión extranjera directa. Hay secretarías, por ejemplo la Secretaría de Economía, que obviamente regula toda esta cuestión, la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Entonces hay un marco regulatorio abundante en cuanto a México, sí, y obviamente pues tiene que ver y regular todas estas cuestiones de la inversión extranjera directa.
Entonces, hay leyes, hay normas, reglamentos, hay acuerdos también que en determinado momento van a regir o rigen los flujos de capital a nivel mundial. Obviamente están contenidos principalmente en los principios y sustentos vinculados a las organizaciones internacionales y regionales, considerando tanto el ámbito multilateral como el regional o bilateral. Primero, obviamente, la cuestión de acuerdos multilaterales. Obviamente la Organización Mundial del Comercio, que es lo que se encarga en esta cuestión de regular lo de los tratados de libre comercio, acuerdos, normativas entre países, obviamente dice no contempla regulación directa a la inversión, al ser omitido este aspecto en la ronda de Uruguay. Obviamente hay un acuerdo general sobre el comercio de servicios, la cuestión del General Rem Train Service, y un acuerdo sobre medidas de materia de inversiones relacionadas con el comercio también. Entonces veíamos, hay acuerdos multilaterales y acuerdos regionales. En esta cuestión de los acuerdos regionales, su normatividad está descrita en dos categorías: en acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y en este caso, capítulos de inversión en cuestión de tratados de libre comercio. ¿Cómo es la inversión extranjera en México? Obviamente nos dice que México es un país importante, es un polo de atracción para la inversión, uno de los 13 países más atractivos para invertir, de acuerdo a un informe sobre inversiones en el mundo de la UNTAD en el 2019. Y también durante el 2013 dice que México alcanzó la posición 10 como principal país receptor de inversión extranjera directa a escala global. Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al país a la posición 22 a nivel global en el 2013. Al cierre del 2018, la inversión extranjera directa superó los 22 mil millones de dólares y en 2019 ascendió a casi 30 mil millones de dólares. Entonces, obviamente, pues México es un país importante en cuestión de inversión extranjera. Por los tratados de libre comercio que tiene también, es importante esa cuestión, porque en determinado momento hay países que utilizan de trampolín a otros países, como por ejemplo, a lo mejor, digamos que Alemania quiere en determinado momento exportar, eh, por decir, a Brasil o a Argentina. Entonces, obviamente a lo mejor Alemania no tiene un tratado, no tiene un acuerdo comercial con esos países, pero sí tenemos nosotros tratados de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y Alemania pertenece a la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente utiliza a México como un intermediario, como plataforma, sitúa, exporta los productos aquí y de aquí hace una vinculación. México sí tiene, en este caso, relación comercial, en este caso con la cuestión de Sudamérica, y de la cuestión directamente con Mercosur, y obviamente pues tiene tarifas preferenciales y aranceles preferenciales. Entonces hay países que utilizan de trampolín, de eslabón, y sacan provecho de esa cuestión. Entonces a lo mejor Alemania no tiene directamente un acuerdo, un tratado de libre comercio, pero con México sí, y lo utiliza en este caso como intermediario para hacer partícipe o hacer beneficiarse en determinado momento de un arancel preferencial, o a lo mejor no tiene un arancel o en determinado momento un impuesto que les es redituable a ellos. Entonces, por eso México, obviamente, pues tenemos frontera con Estados Unidos, obviamente tenemos en el globo terráqueo estamos a la mitad, dependiendo del punto de vista, de la perspectiva que lo veamos. También tenemos comercialización con Europa por un lado, y por el otro lado tenemos con la cuestión de Asia, en cuestión de Japón y China. Entonces estamos en un punto geográficamente estratégico para las naciones del mundo. Nos dice que México, obviamente México es un país competitivo.
Es el 12º país más atractivo para los inversionistas a nivel mundial. Supera a Chile, España, Japón, Malasia y Sudáfrica, entre algunos otros. México manufactura y exporta una gran cantidad de bienes sofisticados y se aparece en el top 25 del Atlas de Complejidad Económica publicado por la Universidad de Harvard y el MIT. Dice, el índice de sofisticación tecnológica, OSD, que es un índice para medir el desarrollo o la globalización a nivel mundial, nos dice que los productos mexicanos de exportación está por encima de países como la India, Indonesia y Sudáfrica, y es el más alto en América Latina. Entonces, pues obviamente, pues tenemos un país que sí le sirve a otros países. Aquí la objeción que desde mi punto de vista yo pondría es que muchas veces lo que exportamos pues no es directamente de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Somos los exportadores número 1 de pantallas planas en el mundo, pero realmente no son de México. Si lo vemos desde otro punto de vista, objetivamente, es de una empresa que vino, trajo su inversión extranjera directa, aquí produce, tiene su mano, perdón, su materia prima con mano de obra mexicana, claro, sí, pero al fin y al cabo no es capital mexicano 100%, obviamente no es infraestructura mexicana, sí es mano de obra mexicana, pero no es, por decirlo, made in México. Aquí se produce, aquí se manufactura, pero llevan su marca propia. Entonces, es lo que nos hace falta. ¿De qué sirve en este caso? Pues sí nos sirve de empleo, porque pues obviamente somos el número 1 en exportación de pantallas planas, pero no son, como se le denomina, made in México. Y así de automóviles también, pero pues no son mexicanos, o sea, no es de financiamiento mexicano, no es capital mexicano directamente. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Nos falta, lamentablemente, no nos especializamos en algo. En determinado momento sí tenemos mano de obra barata, que es por lo que voltean a vernos muchos países, la situación geográfica, pero no nos especializamos en algo. Son pocos los productos que realmente podemos decir nosotros es orgullosamente mexicano, made in México, y exportamos a nivel mundial. No sé si ustedes recuerden algún tipo de artículo o producto que puedan decir, esto es netamente mexicano y lo exportamos directamente a nivel mundial, chicos. ¿Algún producto, algún artículo, algún servicio que ustedes digan, este es de México 100%? El tequila, ¿no? Es correcto, el tequila es uno de ellos, manufacturado aquí, se siembra, se cosecha, se manufactura, se procesa y obviamente pues son marcas mexicanas, el tequila es 100% mexicano. ¿Algún otro que recuerden? Aparte del tequila. De hecho son pocas, ahorita todavía en en la actualidad, a estos años, son pocas las empresas que han logrado sobrepasar fronteras. No son muchas realmente. No tenemos en México muchas multinacionales. La cerveza es una de ellas también, con el grupo Modelo. La cerveza Corona específicamente es de las más comercializadas y que tiene renombre a nivel mundial. Es una de ellas. Por lo regular va ligado a la cuestión de las empresas que cotizan en bolsa. Otra es, por ejemplo, la cuestión de FEMSA. Ya hay Oxxos también, creo que en el otro lado ya hay Oxxos, me estaban informando. En Laredo, Texas ya está un Oxxo. Ya hay en otras partes en Centroamérica hay Oxxos. Una compañera de la universidad también me compartió que Bimbo hay en Europa, específicamente en Italia. En Roma se vende el producto Bimbo. Eso realmente, por eso les digo, yo aprendo también de ustedes. Yo lo ignoraba, pero sí, se encontró Bimbo, Marinela y sus derivados directamente en Roma, en Italia.
Entonces Bimbo es otra de las empresas mexicanas que obviamente, pues obviamente ha traspasado fronteras, la cuestión de American Móvil, en cuestión de Telcel también, pues empresas de Carlos Slim también ha pasado fronteras, Cemex también, en este caso, y hay algunas otras que obviamente pues han pasado fronteras. Ok, chicos, no sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta en relación a este tema, antes de que se nos corte el tiempo de esta primera sesión. No sé si quieran aportar algo más a este tema. ¿Todo claro? ¿No tienen ninguna duda? Agregando también, profe, parece que Sabritas Ajá. también se vende fuera de México. Ya también en Centroamérica creo que al parecer sí, Sabritas. De hecho, en Estados Unidos no como Sabritas, creo que lo comercializan como Lowe's. Pero ahí sí por ejemplo, aquí Sabritas pues lleva lo que son las papas, los rufles y otra cuestión de botanas. En Estados Unidos son marcas separadas. Por ejemplo, aquí se vende la Coca, se vende la Fanta y es de la misma compañía, se puede decir, la distribución. En Estados Unidos no, marca, Sprite, son marcas netamente separadas como tales. Entonces es la cuestión. Y obviamente aquí en México pertenecen al grupo PepsiCo, la cuestión de Sabritas. Ok, chicos, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? ¿Algo que quieran más aportar en el tema? Bueno, entonces si no hay dudas, si no hay comentarios, ahorita nos vemos en unos minutitos más. Les voy a mandar el link para la segunda y última sesión y vayan meditando más que nada la cuestión de que les comenté en un principio para la cuestión del examen y la hora. Obviamente que no interfiera tampoco en sus actividades. Entonces, nos vemos en unos minutitos más, chicos. Muchas gracias por su atención a esta primera sesión. Gracias, profe. Gracias, Viviana. Gracias. Gracias, Jesús.